Realmente para mí es un privilegio, pues, poder hacer uso de la palabra, poder presentar esta disertación en esta noche. Ya me tocó presentarla en el grupo de la Universidad Adventista que mi hermana me invitó. Y una de las cosas que me gustan de lo que la palabra de Dios nos muestra acerca de Él y acerca de la forma de cómo pues Dios se, se muestra a nosotros de tantas formas y su palabra está rica de promesas y veo a bien para este tiempo pues tratar este tema porque es un tema que es una historia muy conocida por todos y hay unos rasgos que a mí me llaman bastante la atención. Aunque quiero usar como partida un salmo, el Salmo 46, leer algunos versículos de él, para que entonces de ahí nosotros pues podamos viendo cómo es Dios. Y en estos momentos de pandemia, en estos momentos donde el ser humano está pasando por una situación y gracias a Dios que no somos nosotros, que es en el mundo entero, pero nos ha afectado y ha afectado a muchas personas del mundo. Y el Salmo 46, vamos a leer los versos 1 y el 2 y vamos a leer el 10 y el 11. Y dice el verso 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Y dice el verso 10, estad quieto y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. El salmo completo es muy hermoso, pero me llama mucho la atención cómo terminan estos versos que Dios nos dice, estad quieto y sabed que yo soy Dios. Realmente en estos momentos, lamentablemente, en todos los ámbitos hemos visto personas sufriendo de pánico, personas pues un poquito alteradas por lo que está pasando. Cuando perece alguien cercano o alguien conocido, pues sentimos ese temor y lo tendré, muchos lo hemos tenido. Yo recuerdo que una vez llegué aquí a la casa y le dije, Nancy, bueno, yo creo que yo estoy cogido. Y yo le decía porque yo no tenía como olfato. Pero con todo lo que uno veía y eso, y ese mismo día empecé a hacer las gárgaras de sal y eso, y hice mi gárgara de sal esa noche, al otro día ya no tenía nada. Digo, bueno, pues se me quitó el asunto. Pero hablando con médicos y dice que la mente es tan poderosa, nuestra mente, que hay, solo uno pone un pensamiento en algo y ya eso pues uno lo hace una realidad en su cuerpo y usted siente que se asfixia porque usted pensó esto. Uno escucha hablar acerca del uso de la mascarilla y todo eso y realmente estamos viviendo en una situación un poquito complicada. Realmente en estos momentos necesitamos más aferrarnos a ese Dios que predicamos, a ese Dios que a veces decimos que conocemos, pero muchas veces obviamos muchas cosas que están en su palabra, historias que están ahí para que nosotros nos volvamos ese personaje y en el momento de dificultad, pues solicitemos a Él. Y el personaje que quiero ver en esta noche es uno que actuó en todo momento igual con nosotros, con muchas manifestaciones de Dios y siempre hubo en él eso. Y quiero que saquemos esta enseñanza de este personaje para que nosotros hoy podamos estar más tranquilo, estar más reposado, sabiendo que nuestro Dios es especial.
El personaje que quiero tratar algunos puntos de él, no su historia completa, un personaje que me he gozado estudiándolo, igual que al estudiar el rey David, que al estudiar Abraham, pero ahora mismo quiero que nos centremos en el nieto de Abraham, en Jacob, y las cosas que sucedieron en un tiempo de su vida, unos 20 años. Le sucedieron algunas cosas por una mala decisión, pero aunque él había tomado una mala decisión junto con su mamá, en ningún momento Dios lo abandonó, porque lo que él tomó, las malas decisiones que él tomó era porque él quería adquirir de una forma equivocada una bendición que Dios le ha prometido para todo y solo nosotros tenemos que reclamarla a él. Jacob, en el capítulo 28 de su libro, pero antes ya de entrar en materia en nuestro tema, quiero que inclinemos el rostro y pidamos la presencia de nuestro Dios, de su Espíritu Santo. Oremos. Padre Santo, en esta noche, al estudiar tu palabra, queremos que tú hables a nuestros corazones. En este tiempo tenemos necesidad de ti. En este tiempo difícil, pues, con esta pandemia que hay, pues, necesitamos confiar más en ti. Necesitamos poner nuestra confianza plenamente en ti. Tu palabra está llena de promesas y esas promesas hoy queremos hacerla nuestra. Y gracias porque tú la dejaste. Gracias porque los seres humanos que vivieron antes de nosotros quizá tenían las mismas dudas que de nosotros. Quizá querían resolver los problemas como nosotros, pero al final tuvieron que rendirse a ti y saber que tú eres Dios y que nosotros debemos de estar quietos esperando en que tú vas a tener esa victoria para cada uno de nosotros. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El libro de Génesis, el capítulo 28, precisamente en el verso 7, vamos a leer desde el verso 6, perdón, y dice, vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob. Estoy leyendo el verso 6 del capítulo 28. Y le había enviado a Padán Aram para tomar allí mujer para sí, y que cuando lo bendijo le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su madre, a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú, que las hijas de Canaán no agradaban a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer, además de sus otras mujeres, a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermano de Nebaot. Y aquí vemos cómo comenzó el asunto. Ya había comenzado el problema entre Esaú y Jacob, y su padre después, por consejo de su madre, lo había enviado para que buscara mujer allá en la tierra de Harán, en la tierra de su padre, allá en la casa de su hermano. Y Jacob había obedecido. Y él hizo lo mismo. Él se fue y buscó, pero se fue a buscar no por el camino que había mandado su padre, sino se fue donde su tío, donde Ismael, y buscó mujer allá donde Ismael. Y el relato sigue diciendo, y aquí encontramos la primera vez que Dios se le apareció a Jacob. Y fue cuando él llegó a Betel. Y en Betel allá él tuvo ese sueño, cuando Dios le mostró esa escalera que llegaba hasta el cielo y que bajaban los ángeles y venían. Y él pues inmediatamente recibió esa visión, pues tomó una piedra y le hizo una promesa a Dios. Y Dios pues cumplió su promesa, porque le dijo, si tú vas conmigo a la tierra donde voy, el diezmo apartaré, de todo lo que yo consiga lo apartaré para ti.
Y vemos en la historia cómo en los capítulos que siguen, el capítulo 28 completo, el capítulo 29, vemos todo lo que pasó Jacob allá con su tío Labán, pero vemos la forma de cómo Dios realmente lo dirigió, porque él cuando llegó allá a Padán Aram, encontró el pozo y preguntó en el pozo. Inmediatamente le dijeron, mira, ahí viene, ella es una de las hijas de Labán. Pero ¿y por qué no remueven la piedra? No, hasta que no están todos aquí, no remueven la piedra. ¿Y hay algún problema en que la piedra sea removida? No, no hay problema. Y él removió la piedra para que bebieran las ovejas de su tío, que la tenía su hija Raquel, era la pastora. Inmediatamente ahí él vio y agradeció a Dios porque había dado de una vez el lugar donde él iba a estar y donde iba a morar. Sabemos la historia, conocemos la historia, y por razones de tiempo yo quiero centrarme en la parte que es la que a mí más me llama la atención, de cómo Dios pues dirige a sus hijos. Sabemos que Jacob trabajó 20 años para Labán, 7 años por Raquel y lo engañaron y le dieron a Lea. Después trabajó 7 años más por Raquel y después le trabajó 6 años más a su tío. Su tío hizo de todo con él en esos 20 años. Ya después que él le trabajó por las 2 hijas, en los últimos 6 años, pues él decidió trabajarle por un precio. Y su tío le cambió el salario 3 veces porque veía que Dios lo estaba bendiciendo y él no quería que Jacob se fuera porque su rebaño había crecido en el tiempo que Jacob estaba dirigiéndolo, porque Dios lo bendecía. Dios estuvo todo el tiempo con él. Su promesa, él la cumplió como se la hizo. Y lo que Jacob le prometió, pues me imagino que él también lo cumplió, aunque no hay tantos datos en la Biblia, ni en el espíritu de profecía acerca de, pero sí sabemos que Dios es fiel, que Dios es justo con nosotros. Ahora, ¿qué es lo que a mí me llama la atención? Y podemos de ahí pues inferir. En el capítulo 31 ya Jacob decide irse, se va escondida. Ya Dios le dijo, vete a tu tierra. Y Jacob se va escondida de su tío. Espera que su tío vaya a trasquilar unas ovejas hacia otro lugar. Y entonces él ahí le dice a sus esposas, a Raquel y a Lea, mira, lo que ha pasado con tu padre, las mismas entran en razón y dicen, es verdad, y nosotros no tenemos parte porque ni él ni dote dio por cada una de nosotros, solamente recibió beneficio, nos vendió, pues nosotros no tenemos partes aquí. Y ellas, junto con Jacob, deciden irse. Y Raquel, en una forma ingenua, o quizá no sé por qué lo habrá hecho, pero decidió hurtar los ídolos de su padre, dándole así un motivo para su padre poder ir a perseguir a su nuero y a sus hijas, y quizá no en una forma tan agradable, porque supuestamente Jacob le había hurtado sus ídolos, pero quien lo hizo fue Raquel, como conocemos la historia. Y Jacob se marchó. Él no sabía que llevaban esos ídolos ahí. Él no sabía la incomodidad que tenía su tío con él. Pero cuando Labán se entera de lo que había pasado, 3 días después, y él llega allá, llega a su tierra, entonces él se da cuenta que no están los ídolos. Y dice, Jacob me ha engañado, me ha robado y también se ha llevado mis ídolos. Y él decide tomar a todos sus esclavos, armarlos y arrancar a buscar o a encontrarse con Jacob. Jacob no sabía que Labán había salido a buscarlo y en la forma que lo había ido a buscar, lo salía a buscar. Y en el verso 24 del capítulo 31,
encontramos la primera intervención de Dios en este proceso. Recuerden que Jacob sale para su tierra y él tiene temor de lo que se va a encontrar allá, porque allá se va a encontrar con su hermano que había jurado que él lo iba a matar. Él no sabía que su madre había muerto, pero salió para allá con el temor de encontrarse con su hermano. Y aquí encontramos la primera intervención de Dios en el verso 24 del capítulo 31, donde Dios hace algo con Labán. Vamos a leer desde el verso 17 para refrescar un poquito la historia, hasta llegar al 24. Dice: se levantó pues Jacob y montó a sus hijos y a sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, es decir, el ganado de la ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre, en la tierra de Canaán. Como Labán había ido a trasquilar sus ovejas, Raquel hurtó los ídolos de su padre y Jacob engañó a Labán, el arameo, no diciéndole que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía, se levantó, pasó el Éufrates y se dirigió a los montes de Galaad. Al tercer día le dijeron a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó consigo a sus parientes y fue tras Jacob. 7 días después lo alcanzó en el monte de Galaad. Y aquí viene el verso 24 que quiero que pongamos atención a él. Dice: pero aquella noche vino Dios en sueño a Labán, el arameo, y le dijo: cuídate de no hablarle a Jacob descomedidamente. Ya Dios intervinió y el problema que Labán tenía con Jacob, pues ya Dios lo había resuelto al aparecérsele a Labán, y no le dice: mira, en otra cosa, no, cuídate de cómo le vas a hablar a Jacob. Si Dios tenía el control de todo, hoy Dios también tiene el control. Nosotros tenemos solamente que confiar en Él. Tenemos que poner toda nuestra confianza en Dios. Ahí sucede que ellos se encuentran, Labán lo alcanza, Labán le cuenta el sueño a Jacob, y mira que yo no hago nada porque el mismo Dios se me apareció y me dijo: cuídate de la forma de cómo te voy a hablar. Ahí él empezó a decir: ¿por qué te llevaste mis ídolos y esto? Y Jacob dio una declaración un poquito complicada, porque él dijo, habló como ser humano, dijo: en manos de quien se encuentre, en manos de quien se encuentre esos ídolos, pues que sea muerto irremisiblemente. Y ahí pues sucedió, y Labán arrancó para allá con todo para encontrarse con él. Y Jacob dio esas declaraciones. Entonces buscaron por todos lados, conocemos la historia. Raquel se sentó encima de donde estaban los ídolos en su tienda, él buscó por todos lados y él le dijo cosas. A mí me gusta mucho escucharla en tu historia preferida, mi historia preferida, cuando dan la historia de eso y cómo ellos si escenifican ahí por la radio lo que pasó. Dice que cuando Raquel se dirige a su padre y le dije: papá, que no me puedo mover porque estoy con la costumbre de las mujeres. Entonces dicen ellos que Jacob le dijo: muévete, muévete. Y el mismo Labán le dice que no le hable así a su hija. Si ella no se puede mover, que no se mueva. Es decir, y ella no se movió y él no encontró los ídolos. Ellos hicieron una promesa: nadie tiene que ver con nosotros más. Hay una promesa entre nosotros. Tú te vas por tu camino y yo me voy por el mío, y todo bien. Y gracias a Dios ese problema quedó resuelto. Pero todavía faltaba un problema con Jacob, que era el problema con su hermano. Pero en el capítulo 32 y el verso 1, Dios se le manifiesta
a Jacob otra vez. Ya Labán le contó lo que había pasado. Dios se me apareció en sueño y él me dijo tal y tal cosa, que ni te hablara de una forma descomedida. Y Labán tuvo que ir con toda la paciencia y con toda la calma y guardarse su pique y hablarle a Jacob de una manera pausada y tranquilo para no tener problema con el Altísimo, que ya lo había advertido. Pero en el verso 32, Dios vuelve y se le manifiesta a Jacob. Y dice, Jacob siguió su camino, el verso 1 estoy leyendo, y le salieron al encuentro unos ángeles de Dios. Dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó a aquel lugar Mahanaim. Es decir, Dios se le manifiesta otra vez, le confirma el pacto que ellos habían hecho. Ya Dios se le había dicho, mira, vuelve ya para tu tierra. Y aquí en Mahanaim se le aparecen los ángeles, ya no en la escalera. Ahora los ángeles estaban en medio de ellos. Y él inclusive dijo, aquí está el campamento de Dios. Pero Jacob parece que pasó por alto eso. ¿Cuántas veces nuestro Dios se ha manifestado a nuestra vida? No ha mostrado soluciones a problemas, ha abierto puertas, como dice su palabra, que nadie puede cerrar, y nosotros hemos resuelto problemas. Pero cuando nuestra mente está complicada con algo, pues, y tenemos una situación, pues nos trancamos, nos cerramos, no queremos salir de ahí. Pero Dios volvió y se le apareció a Jacob y estuvo entre ellos. Los ángeles estuvieron entre ellos ahí y Jacob llamó a aquel lugar campamento de Dios. Ahora continúa, sí, ahí, y continúa su camino para el encuentro con Esaú y manda unos emisarios para llegar a donde estaba Esaú. Y cuando esos emisarios volvieron para atrás, le dijeron que Esaú venía con 400 hombres armados a encontrarse con él. Y ahí entonces empieza el temor. Él empieza a mandarle ovejas, empieza a mandarle ganado, le manda de todo para allá. Y de nada de eso él recibe respuesta. Luego agarra y organiza a su campamento, va poniendo los más pequeños adelante y él se queda atrás. Y él se queda detrás del río. Ellos cruzaron el arroyo y él se queda detrás del arroyo esa noche para él hablar con Dios, tener un encuentro con Dios, aunque en su mente lo que estaba era bien turbada. Y él quizá derramó esa noche su corazón ante Dios para hablar con él. Pero en eso que él estaba allá, conocemos esta historia, pues llegó un ángel, o llegó el mismo Cristo, el ángel de Jehová, y empezó a luchar con Dios, con Jacob. Y Jacob parece que él pensó, inferimos que él pensó que era su hermano o alguien que había enviado a su hermano para atacarlo, para matarlo, y él luchó y se aferró a él. Y ya cuando amanecía, pues cuando llegaba el alba y conocemos la historia, él se dio cuenta que él estaba con un ser divino, que estaba peleando con el mismo Dios. Y ahí entonces él se aferra a él y le dice, el ángel le dice, suéltame. Y él le dice, si no me bendice, no te voy a soltar. Y conocemos la historia, lo que pasó. El ángel le tocó el muslo, le desconyuntó el muslo y él se aferró aún todavía y el ángel le dio la bendición. ¿Y cuál fue la bendición que le dio? Le dijo, ya tu nombre no será Jacob, que significaba engañador, sino Israel. Pero en ese tiempo que Jacob estuvo luchando, aunque no se registra en la Biblia, pero el espíritu de profecía sí registra otra manifestación de Dios resolviéndole el problema a Jacob. Dice el capítulo 18 de Patriarcas y Profetas, en la página 176, el tercer párrafo dice, mientras Jacob luchaba con el ángel, otro mensajero celestial
fue enviado a Esaú. En un sueño, este vio a su hermano desterrado durante 20 años de la casa de su padre. Presenció el dolor que sentiría al saber que su madre había muerto. Lo vio rodeado de las huestes de Dios. Ese fue un sueño que tuvo Esaú. Y dice, Esaú relató este sueño a sus soldados con la orden de que no hicieran daño alguno a Jacob, porque el Dios de su padre estaba con él. Dios estaba resolviendo el problema grande de Esaú con su hermano, que venía con un ejército para acabar con todo lo que él tenía, pero ya Dios resolvió el problema, se le apareció en sueño y conocemos la historia ya cuando ellos se encuentran, cómo hay ese mal de lágrima y todo eso. Dios tiene el control de todo. Dios sabe lo que nosotros necesitamos y en el tiempo que lo necesitamos. Y Dios hoy en esta pandemia tiene el control. ¿Quién les habla? Pues ha experimentado en muchas ocasiones ese poder divino. Ayer tuve el privilegio de contarle a unos amigos lo que pasó con mi niño, con Oscar cuando nació. Cuando Oscar nació, los ojos en un momento dado se le iban y la cabeza estaba creciendo un poquito más de lo normal y estábamos un poquito asustados y decidimos llevarlo. Había una amiga de la familia, una amiga de la iglesia, una hermana de la iglesia en ese tiempo. Ella era fue la esposa de Regus, Miriam Regus. Y Miriam trabajaba ya en rehabilitación. Y ella pues nos consiguió con Ashley, nos consiguió una cita para atenderla, pero con Oscar, cuando Oscar le explicamos el problema, ella nos dijo, mira, yo soy amigo del neurocirujano de allá, un señor muy mayor, un neurocirujano de allá de rehabilitación. Y ella nos consiguió una cita con él. Y nos mandaron a hacer la tomografía. Y cuando le llevamos la tomografía, él, cuando vio la tomografía, le dijo a Nancy todo lo que había sucedido con el embarazo de Oscar. Nancy había tenido una infección que habíamos luchado con ello y no había forma de cómo eso curar, y medicamento y nada. Y él le dijo todo eso. Y al final él dijo, al niño hay que ponerle una válvula y hay que operarlo. Cuando él dijo eso, yo le dije, bueno, está bien, vamos a ver alguna situación, hay que buscar el dinero y todo eso. Vamos a resolver, aunque ya la mamá de Nancy le había dicho que ya la válvula estaba ahí. Y eso, pero yo le dije, ahora vamos a buscar otra opinión. Como yo había tenido un accidente y había sido operado por un neurocirujano, cuando yo le pregunté a la pediatra me dijo, no, pero él opera allá en la Angelita, que ella también daba consulta en la Angelita. Digo, yo, pero aquí él es pediátrico también. Digo, sí, él es pediátrico también. Y arranqué de mi ser neurocirujano, el doctor Rafa, no, él era Rafael, bueno, se me olvidó el apellido. Y cogí para donde él. Cuando llevamos la tomografía donde él, cuando él la vio, dijo, él se me sonrió y me dijo, no, el niño no está a ese punto. Al niño lo que hay que medirle la cabeza, diario, y llevarlo donde su pediatra mensualmente para que la pediatra también lo examine. Y si a los 7 años no pasó de ahí, pues eso, ahí no hay que operar. Gracias a Dios, a Oscar no hubo que operarlo. En ese momento hubo muchas oraciones, pero también hubo mucha confianza en Dios. Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios tiene la forma de cómo resolver todos nuestros problemas, pero nosotros tenemos que confiar en Él. Hoy hay un coronavirus que está acabando con la humanidad y nosotros lo único que tenemos que hacer
es confiar en Dios. Han muerto personas cercanas a nosotros, han muerto amigos, pero en realidad tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Como dice el salmista, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Estad quieto y sabed que yo soy Dios. Dios realmente se ha manifestado en nuestras vidas. Se manifestó en la vida de Jacob. Y es una historia que yo tengo que aplicarla a mí. Dios le resolvió el problema con Labán. Jacob no lo sabía. Dios resolvió el problema con Esaú. Jacob no lo sabía. Dios se le mostró a él en Mahanaín, cuando estaban con los ángeles, en el campamento de los ángeles, aún con ellos. Y aún todavía Jacob continuaba tratando él de hacer lo que él pudiera hacer para poder resolver el problema cuando ya Dios lo había resuelto. El llamado en esta noche es a que nosotros confiemos en Jehová, a que nosotros depositemos toda nuestra confianza en Él y que nosotros esperemos quietos en Él y Él va a hacer su obra en cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Oremos. Nuestro Dios y Padre eterno que moras en las alturas de los cielos, gracias por el privilegio de poder abrir tu palabra. Gracias porque en las historias que en ellas leemos, pues encontramos la seguridad que debemos tener al confiar en ti. Ayúdanos a poder entregarnos a tu palabra, a poder hacer tu voluntad, a poder estudiar cada día más, aprovechar este tiempo y en familia poder reunirnos y poder trabajar con aquellos que no te conocen. Ayúdanos a poner en práctica las enseñanzas que estamos recibiendo de estas lecciones de escuela sabática y a poder llevar el evangelio a los que están cerca de nosotros, a que nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, y que tú puedas, oh Dios, manifestarte en cada uno de ellos y que pronto podamos ir a morar contigo por toda una eternidad. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.